Quiero pedirles por favor si pueden abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3. Y allí vamos a leer los últimos 2 versículos de nuestra carta. Vamos a leer versículos 17 y versículo 18 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Voy a leer para ustedes en Reina Valera y dice así. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este pasaje específicamente es un llamado a la iglesia que vive en el tiempo restante mientras regresa su Salvador y Señor, para que viva creciendo en la gracia de Dios. En esta gracia que en la serie le hemos llamado que es una gracia viva. Vamos a poner este ratito en manos del Señor y vamos a pedirle que nos acompañe en los siguientes minutos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta carta, gracias por ambas cartas, Señor, y por lo que has venido haciendo en nuestros corazones por medio de ella. Queremos adorarte y este espacio es un espacio para adorarte también, y te pido, Señor, que dispongas nuestros corazones para ilusionarnos, para ser impactados, para entender, para aplicar, para observar, para ayudarnos los unos a los otros a poner en práctica como familia, Señor, lo que has revelado, no solamente en estos 2 versículos que terminan lo que hemos estudiado, pero también la carta completa. Todo para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús es que pedimos esto. Amén. El sentido de su presencia le impulsaba a seguir adelante. Esto es un chico que estaba pequeñito, que estaba en el equipo de atletismo de su escuela y tenía su primera competencia donde venían varios niños de su propia escuela que le ayudaban en su equipo, pero también de otras escuelas. Y el niño está allí y está nervioso, muy nervioso. Él nota que hay un hombre a su derecha que lo observa, un señor mayor. Y él ve a los otros niños y empieza a compararse con los otros niños y ve que uno de los niños a la izquierda es más grande y ve al de la derecha que también es más grande y se empieza a poner nervioso. Y de pronto viene lo que más teme y es la corneta y empiezan a correr. Y el niño empieza a correr, pone todo su esfuerzo y vuelve a ver a la derecha y se da cuenta que el niño de la derecha empieza a sobrepasarlo y ve que el de la izquierda también lo sobrepasa y empieza a ponerse nervioso. Pero igualmente nota que el hombre sí lo sigue, va siguiéndolo, corriendo junto con él, y el hombre le dice: adelante, no pares, vamos. El niño no conoce al hombre, pero el niño inmediatamente se deja influenciar por esas palabras. El hombre lo sigue y él empieza a correr con todo su corazón. Cuando se da cuenta, el niño de la derecha empieza a quedar atrás, el niño de la izquierda empieza a quedar atrás y persevera hasta el puro final. El hombre lo espera al final y lo ve y le dice y lo abraza y le dice: bien hecho, terminaste la carrera, te felicito. La presencia de ese hombre impulsó al niño a seguir adelante y a perseverar. Esto de pensar en alguien pequeño empezando la vida y una carrera es algo similar a como empezamos todos los creyentes la vida cristiana. Pablo la pone como una carrera. Pablo habla de ejercitarse, Pablo habla de terminar la carrera. Pablo habla de resistir y perseverar, no necesariamente de llegar primero o ser el mejor, pero sí terminar, sí perseverar, sí avanzar. Entonces, realmente es necesario que usted y que yo perseveremos
conscientes de la gracia de Dios a nuestro alrededor, esa carrera que es el cristianismo, que es la vida cristiana. Pero ojo, ya no conscientes necesariamente de una persona que constantemente nos está impulsando, pero de la gracia, del favor inmerecido de Dios que está en nuestras vidas alrededor y que se puede ver en todo lugar y en todo momento, que esa presencia sea más bien la que impulsa en vez necesariamente de una voz humana. Lo que Pedro quería hacer con esta gente y con sus lectores realmente es llamarles a continuar. Pedro lo que quiere hacer con esta gente y contigo y conmigo cuando leemos este texto, lo que él quería, lo que Dios le animó a hacer, es a llamarnos a ser constantes, a ser continuos, llamarnos a seguir adelante siguiendo a Cristo, a buscar estabilidad, constancia, crecimiento, avance, y no en ningún momento a quedarnos estáticos, siguiendo a Cristo. Entonces mira cómo empieza nuestro texto. Dice, así que, por lo tanto, todo lo que ha dicho en la carta, todo lo que le he explicado, ahora dice y concluye con estas dos palabras, con estas dos frases, concluye lo que ha venido enseñando. Ese es el término, el final, digamos, el final de su enseñanza, y prácticamente lo resume en dos palabras: cuídense de caer y manténgase continuamente creciendo. Dos ideas específicas. Entonces, esta última sección, realmente estos dos últimos versículos, es una sección de amor, Él empieza, oh amados, una sección del amor de Dios por aquellos que leen esta carta, y empieza con esas palabras: amados hermanos, amados míos, hombres y mujeres que tanto amo. Y quiero tomar esas palabras en esta mañana y dárselas también. Mis hermanos amados en Cristo, el Señor nos está invitando a su amada iglesia, a ti y a mí, en esta mañana, por medio de este texto, a que nos cuidemos de caer y a que estemos vigilantes. Que nos cuidemos de caer y que estemos vigilantes. Empieza así, dice el versículo 17, así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sean arrastrados por el error de los inicuos, más bien, que puedan caer de su firmeza. Guárdense de caer de su firmeza. Lo primero que pienso es que para cuidarse de caer, realmente necesitamos poder conocer el peligro. No hay manera de enfrentar bien un caminar si yo no sé cuáles son los peligros. Claro que estoy completamente latente a caerme si yo no sé cuál es el peligro. Entonces, cuando él dice sabiendo de antemano, está expresando el peligro. Ha venido hablando de eso. Entonces, cuando dice sabiéndolo de antemano, allí está diciendo, son los falsos maestros, es lo que él está diciendo a esta gente, que tenían los falsos maestros dentro de su iglesia. Entonces, la manera de saber lo que viene tiene que ver con saber cuáles peligros latentes tenemos alrededor. Si tú como cristiano o yo como cristiano queremos saber lo que viene, vuelve a ver lo que peligra. El hombre sabio, la mujer sabia, busca el peligro, ve el peligro, no busca, ve el peligro y lo subsana. Lo quita. Eso es sabiduría. Entonces, sabiduría empieza por conocer cuál es el peligro. Los falsos maestros es el peligro en esa iglesia. Entonces, cuando dice, mira lo que dice, no, está bien. Entonces, hay un autor que dice lo siguiente: el peligro conocido va de la mano con la responsabilidad que resulta de ello. Buscamos para entender los peligros, pero inmediatamente adquirimos una responsabilidad para con ellos. ¿Tiene sentido? Entonces, no es solamente conocer el peligro, pero es saber mi responsabilidad ante ese peligro. Entonces, el Antiguo Testamento, los apóstoles y ahora Pedro, les está advirtiendo a los lectores que están profetizados que la iglesia será atacada por falsos maestros de generación en generación. Saldrán personas
que toman la palabra de Dios y que buscan usarla para sus propios propósitos. Habrá predicadores, habrá maestros, habrá pastores, habrá iglesias completas que lo que buscan, usan la palabra de Dios para justificar las cosas que ya han concluido, o las cosas que quieren decir, o las cosas que les sirve a ellos mismos. Entonces, ese es el peligro en esta iglesia hoy. No porque tengamos maestros que estemos haciendo eso, pero que podrían venir maestros así, porque podrían levantarse de entre nosotros maestros así. En tu iglesia, si me escuchas, podría haber o podrían levantarse maestros así. Y entonces, la manera de poder armarse y prepararse es ser advertidos. Y Pedro está advirtiendo, van a venir. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Entonces, vivir en la gracia de Dios conlleva peligro. Hay peligros, es una realidad. No es una vida, ay, nada me va a pasar, nada nos va a pasar. No, hay peligros. Y definitivamente necesitamos conocerlos, entenderlos y prepararnos para poder estar listos y prestos en su llegada. Dice, Pedro advierte, no sean arrastrados por el error de los inicuos. Este es el peligro. Salirse del buen camino por estar en compañía de personas que enseñan lo que la Biblia no enseña. ¿Tiene sentido? Leer libros donde se enseña lo que la Biblia no enseña. Escuchar predicadores que enseñan lo que la Biblia no enseña. Reunirse con gente que profesa y practica cosas que la Biblia no enseña. Entonces, realmente esto empieza por tener un buen sentido de nuestra propia pecaminosidad. Porque no solamente es ellos, somos nosotros que podríamos ser arrastrados. Mira que él no está tanto hablando de los hombres, está hablando de cuídense de no ser arrastrados. Entonces esto tiene que ver con empezar con humildad, que tú y yo como maestro, podría ser arrastrado. ¿Por qué no? Claro que sí. Tú podrías ser arrastrado o arrastrada. Y entonces, por ende, necesitamos prepararnos. Ahora, él dice, entonces esto habla de una perpetua vigilancia. No es vivir en temor, no tiene que ver con eso. Es que simplemente la persona sabia, con razón, con raciocinio, ¿verdad? Tiene la capacidad de leer el peligro y de poder prepararse. Tan solo es eso, es parte de esta vida en la gracia. ¿Cuál es la fuente del peligro? Dice, el error de los inicuos. Cuando dice arrastrados, está describiendo la influencia que pueden tener estas personas. Arrastrados quiere decir que si bien hay voluntad, es más por la influencia de otro, más mi voluntad, que estoy siendo llevado hacia otro lugar. Ya Pedro nos ha hablado de esta situación. En segunda de Pedro, ¿verdad? Dice que la influencia, mira cómo describe la influencia, te lo pongo allí, dice, hablando palabras infladas, hablando palabras vanas, seducen, apelan a la concupiscencia de la carne, a los deseos de la carne, a las disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, no van a venir con palabras grotescas. El libro no va a venir con un libro feo y horrible. La prédica no va a ser presentada como... No, es toda una manera de proyectarse para apelar a los sentidos, para convencer, para influir. Grandes en recursos de retórica y de hablar, van a hablar de una manera impresionante, ¿verdad? Pero Pedro, también Pablo, pero bueno, Pedro está hablando de que hay que estar alerta de esa influencia, la persona que cambia lo que la Biblia enseña, la persona que le encanta hablar lo que él piensa y no lo que la Biblia dice, normalmente lo reconocemos no porque ande en una vida extraviada sexualmente, pero porque normalmente, número 1, no usa la Biblia para hablar o para enseñar. Número 2, puede que la mencione, pero va rapidito por ella. Número 3, la usa con ideas preconcebidas.
y no la enseña producto de un estudio adecuado de lo que el texto está diciendo. Entonces, realmente, cuando hablamos de esta influencia, de hecho, estamos hablando de una persona, personas que con su carácter hay rebeldía y desafían lo que la palabra de Dios dice y lo que las buenas costumbres dicen. En la versión internacional habla de libertinos específicamente, creo que la versión de las Américas también, la Biblia de las Américas también, y habla no de inicuos, pero de libertinos, personas, hombres y mujeres con un carácter que lo que buscan en rebeldía es desafiar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, número uno, para aplicar este punto, hay predicadores que dicen lo que quieren decir, no lo que la Biblia dice. No quieren que se logre el propósito que la Biblia tiene con lo que dice, y lo que buscan es decir lo que ellos quieren decir finalmente y de que se haga el propósito que ellos tienen planeado finalmente. ¿Cómo puedes reconocer esas prédicas? Mira la presencia de la Biblia. Mira dónde está la presencia, el uso, el manejo de la Biblia. Lo que dice en relación a lo que está en el texto. Y podrás darte cuenta si tienes a alguien que quiere expander lo que Dios dijo en la palabra o lo que quiere es cambiar, decir lo que Él quiere decir sin importar lo que diga la palabra. Confirma lo que esos predicadores dicen con lo que está en el texto. Realmente una buena enseñanza tiene que ver con exponer a las personas lo que el texto dice. No lo que este pedacito de texto y ese pedacito de texto y aquel pedacito de texto y aquel pedacito de texto, y si yo los pongo, predicador, los pongo juntos, esto es lo que dice. No. Como Dios la diseñó, una porción de un texto lo expone para que juntos experimentemos el ejercicio de observar, de entender, de interpretar, de extraer el propósito de Dios con lo que está diciendo en el texto y el efecto que Él quiere generar en cada uno de nosotros con lo que está diciendo en el texto. Entonces es realmente un ejercicio de profesor con alumnos juntos interpretando lo que dice el texto. ¿Tiene sentido? Eso es lo que hacían en las sinagogas. Está completamente estudiado. Eso es lo que hacían en las sinagogas. Eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que Pablo les dijo que hicieran. Es una cuestión de observar, es una cuestión de interpretar y es una cuestión de aplicar el texto en nuestras vidas. No es tan complicado. Y eso determina lo que el predicador tiene que decir. Eso lo determina completamente. Esto no se trata de que el predicador diga lo que él quiere decir. La labor es que venga aquí a decir lo que Dios ya dijo. ¿Tiene sentido? Muy bien. Hay iglesias, una segunda aplicación, hay iglesias que desean tanto que la gente venga al lugar y se quede en el lugar y no se vaya del lugar y más personas vengan al lugar. Desean eso tanto, lo cual no estoy diciendo que todo ese deseo está mal. Querer que no creyentes vengan, querer que personas que no están yendo a una iglesia vengan, que personas que están yendo a una mala iglesia vengan, no es un deseo incorrecto. O no malas iglesias, pero iglesias no sanas. No es un deseo incorrecto. El problema es cuando se decide para que ni uno solo se vaya, entonces cambiemos lo que la Biblia dice, no le enseñemos toda, no hablemos como ella algunos temas porque se pueden sentir incómodos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que priva el deseo que alguien se queda, priva el deseo de que no se vaya, y eso determina lo que se dice desde aquí. Muchas de esas iglesias realmente celebran su tamaño numérico y son muy críticos cuando se les critica por la madurez de los miembros. Y eso es realmente una manera actual de interpretar esto de cuídense de caer, esto de estén vigilantes de cómo se enseña. Hay predicadores, tercera aplicación, en nuestro país es famoso, es muy enseñado.
Hay predicadores que creen que el Espíritu Santo en ellos les dice qué enseñar y cuál es el propósito, independientemente que sea el mismo o lo que el texto esté diciendo. Entonces su doctrina del Espíritu Santo tiene una revelación especial por parte de Dios, o una unción especial con Dios, y una relación fuertísima con Dios, que el domingo con las enseñanzas se trata de lo que Dios quiere decir a través de mí. Y allí vemos muchas veces cambiando lo que la palabra dice, no diciendo lo que la palabra dice, y de nuevo tenemos el mismo peligro que tenían esos hombres y mujeres en el tiempo de Pedro. Hay que estar vigilantes contra estas tres. Hay que estar vigilantes contra enseñar la palabra del orgullo y no de la humildad. Enseñar la palabra por mérito propio o para vanagloriarnos que somos buenísimos en la Biblia y que todo es Biblia aquí. O cuando lo hacemos del fruto de la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. O cuando lo hacemos para adorar. ¿Tiene sentido? Realmente tenemos que estar vigilantes. Dice, guárdense de caer. Guardarse tiene un sentido de estar atento, de estar en guardia, ¿verdad? Eso solo se puede hacer cuando uno sabe cuál es el peligro latente. Pero no hay manera nosotros de saber qué es lo que tenemos que hacer si no sabemos cuál es el peligro latente. Es estar en vela, es estar alerta. ¿Saben? Hace mucho tiempo yo le cuidaba la casa a mi pastor. Mi pastor salía 1 o 2 veces al año con su familia a Estados Unidos y yo era el primero que me encantaba quedarme en la casa de él, en la montaña, allá en el Carmen de Guadalupe, arriba en una montaña, en un lugar precioso, y yo era el primero de sus discípulos que decía, yo quiero ir. Y me quedaba 1 mes entero allí. La primera vez que lo hice en un lugar tan solitario y tan entre potreros, lo primero que hacía era revisar el lugar. Entender la casa, cuáles salidas tienen, cuáles entradas tienen, dónde voy a dormir yo, cuáles son los peligros, por dónde podría entrar alguien. ¿Tiene sentido? Pero creo que es natural ser llamado a estar alerta cuando uno sabe cuál es el peligro. Y es natural estar alerta, prepararse para poder prevenir no caer. Entonces, realmente caer es una trágica posibilidad. Tú y yo podemos caer. Entonces, este es el sentido de percatarnos de qué tan posible es esto para no caer. Miren cómo este señor, creo que yo lo tengo, vamos a ver. Miren lo que este señor dice cuando habla sobre caer, guardarse de caer. Este señor es don Edmund Gilbert, es un autor, un escritor, creo que ya está con el Señor, y describe de la siguiente manera sobre guardarse de caer. Apunta a una posición de firmeza y estabilidad donde su propia seguridad radica en su fuerte compromiso a la verdad revelada por Dios. Su seguridad no está en su fortaleza propia o en su perseverancia propia. Su seguridad está en su inquebrantable adherencia al Señor Jesucristo. ¿Saben? Cuando yo leo esto, pienso que el creyente asegura su firme posición escuchando y atendiendo constantemente la advertencia y nunca ignorándola. Lo que lo mantiene presto para no caer es la advertencia y es el estar en guardia, vigilante. ¿Saben? Hay un otro autor que pone el ejemplo de un experto escalador. Yo no soy alguien que realmente sea un experto escalador, pero sí he visto, me encanta subirme montañas, he estado en montañas, no como para escalarlas, he escalado paredes, no me he ido muy bien, pero sí puedo observar, me atrae ver cuando alguien, ¿verdad?, se escala paredones y demás. Pero lo primero que pienso es de que ese experto de fijo tiene que primero analizar lo que va a subir, lo que va a escalar, él lo analiza. Él de fijo nunca escalan solos, conoce a las personas que van a escalar con él, tiene que conocerlas para ver si es seguro o no.
Él conoce los consejos que la gente le da, pero especialmente Él sabe de las advertencias de escalar eso que va a escalar. Alguien sabio en escalando ve las advertencias, busca las advertencias para saltar el peligro. Pone atención a las advertencias. Entonces, realmente, poner atención a esta advertencia no apaga nuestra confianza. Lo que hace es que nos prepara para poder adquirir una genuinidad. El que está alerta y el que está preparado, se prepara para estudiar la palabra de Dios, se prepara para poder entender la palabra de Dios, se presta para estar listos para cuando el peligro pudiese presentarse. Caer para Pedro es abandonar la fe. Lo que están haciendo los falsos maestros es abandonando la fe y están llevando a otras personas a que la abandonen con él. Por eso el texto lo que quiere es que tú y yo continuemos, que no abandonemos la fe. En nuestras circunstancias lo que quiere es que perseveremos. Pedro lo que quiere es animarnos a que lleguemos hasta el final, a que perseveremos. Ahora, esta perseverancia no la hacemos solos. Esta perseverancia la hacemos acompañados. Mira estos dos pasajes. Los pongo allí para que los podamos leer. Dice, 2 Tesalonicenses, pero fiel es el Señor que te afirmará y te guardará del mal. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarle sin caída y presentarle sin mancha delante de la gloria y con gran alegría. Este llamado a perseverar, a continuar, a ser constante, a ser continuo, a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios y de todas las disciplinas alrededor de esa fe, la hacemos acompañados, protegidos, pastoreados por nuestro Señor Jesucristo hasta el final. Acuérdate, la intención de esta primera idea tiene que ver con empujarte y empujarme a perseverar, a continuar en la fe, a mantenernos constante, creciendo, a mantenernos continuando, siendo estables, siguiendo a Cristo. Ahora, el problema es este. Guardarse de caer y estar vigilantes no es suficiente. Se necesita crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 18, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad que lo que hace es que gira la balanza hacia caminar en seguridad, hacia poder perseverar y hacia poder terminar. Y esa balanza, que es eso que lo torna la balanza hacia colocarnos en una posición segura, tiene que ver con crecer. Entonces él dice, no caigan de su firmeza, versículo 18, antes bien crezcan. Antes bien crezcan. Este señor Hibbert dice, un crecimiento espiritual continuo es el seguro contra caer. Mira la frase, crecimiento continuo. Tu responsabilidad, mi responsabilidad como creyente, es comprometernos con nuestro crecimiento continuo. Este es un mandato. Este es un mandato, dice que crezcan, está en imperativo, no está en sugerencia. Si no quieren caer, crezcan continuamente, vuélvanse discípulos o discípulas estables, que crecen. Entonces, este señor Martin Lloyd-Jones dice, la única manera de evitar caer, la única manera de evitar caer en la vida cristiana es avanzar. Pon atención a esa frase. La única manera de no caer es avanzar. El único camino para no volver atrás es caminar hacia adelante. No hay nada como estar estático en la vida cristiana. Una persona que no crece espiritualmente,
es estático y el cristiano no hace eso. El no creyente hace eso, no el cristiano y la cristiana. La cristiana, si está viva, crece. Y vamos a hablar de eso un poquitito. Yo he tenido espacios en mi vida, sigo teniendo a veces espacios en mi vida donde quiero quedarme estático. Y yo sé que posiblemente tú también. Tú sabes de lo que estamos hablando, de quedarnos estáticos. ¿Sabes? No solamente el joven es seducido por querer hacer otras cosas que no tienen relevancia a los ojos de Dios. El que no es tan joven también, los que somos más mayores, también nos dejamos distraer por las cosas de la vida, por estudiar, por trabajar, por hacer ejercicio, por dormir un poquito más, tantas cosas, por pasear, que ellas per se no necesariamente son malas, pero si están puestas en prioridad, ahí sí. Si lo que hacen es determinar si creces o no, ahí sí está mal. Entonces, realmente Pedro les está mandando a los lectores un mandato: crezcan. Yo les quiero incentivar hoy: crezcan. Estamos terminando 2 cartas de Pedro, terminémoslo con esa palabra: crezcan, mis hermanos y mis hermanas. Determinen un crecimiento personal continuo. La vida cristiana no es estática. La vida cristiana no es estática. Un crecimiento espiritual continuo es el seguro contra caer. Caer es una posibilidad fácil de que suceda si no estás creciendo continuamente. Continuamente. Pedro ha expandido esto ya un poco. Lo ha hecho en este pasaje, según de Pedro 1 al 5 al 11, que dice así: ustedes, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a su fe virtud, a la virtud añadan conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio añadan paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya Él ha hablado sobre esto. Entonces el llamado es: crezcan, no se queden estáticos. Este es un crecimiento continuo, es un reto a tu voluntad y a la mía. Claro que sí, es un reto a la voluntad personal. Es una exhortación a la voluntad personal a que prioricen en crecer. Mira lo que dice este señor Hebrew: removamos todo obstáculo para que se dé el crecimiento. Remueva todo obstáculo para que se dé el crecimiento. Quiero darte 10 segundos. Porfa, piensa, ¿cuáles obstáculos están deteniendo tu crecimiento? Numéralos. ¿Cuáles obstáculos están deteniendo tu crecimiento? La invitación de Pedro es a que tú creas, produzcas las condiciones necesarias para que el crecimiento se dé. Facilites, te prestes, priorices, te organices para que ese crecimiento se dé. Hay algo innato en ti y en mí, el creyente, sí, en Cristo, que permite el crecimiento. Si facilitamos las condiciones, la habilidad está para que haya crecimiento. Ahora, voy a hacer un alto y un alto necesario. Y quiero hablar a tu corazón. ¿Qué significa creer? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en, qué significa crecer? La palabra crecer. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en crecer?
Saben, para crecer como cristianos, tiene que haber vida primero. Tiene que haber vida primero. Si no hay vida, una persona no puede crecer. Pedro no le está pidiendo crecer a personas que no tienen vida. Pedro y yo le estoy llamando a crecer a los que tienen vida. Para crecer como cristiano debe de haber vida nueva primero. Nadie nace cristiano. Nadie tiene el poder de hacernos cristianos porque nos bautizan. El Señor es el que convierte a las personas en cristianos. Él las transforma, las convierte en cristianos. Es una cuestión de conversión. Lo hace por medio de la fe como instrumentos. No para hacernos, y lo que hace es que nos hace nacer de nuevo. O nos da un nuevo corazón. Cuando dice nacer de nuevo, quiere decir que hay una vida nueva. Cuando dice que nos da un nuevo corazón, es un nuevo corazón que está vivo al Señor. Ahora, tener fe en qué? Tener fe en que confesar nuestros pecados que hemos cometido contra Dios, arrepentirnos de ellos, aceptar y confesar que esos pecados han traído el juicio de Dios sobre nosotros, donde el merecimiento es que paguemos por ellos y la paga es muerte. Eso es tener fe. Así empieza a tener fe. Aceptar que somos un pecador sin merecimiento de nada, sin Dios, sin salvación, y no hay obra ni cantidad de obras que podamos hacer que nos salve de eso. Tenemos que pagar. Fe también es escuchar o leer de que hay buenas noticias para ese estado y que ese estado tiene solución y Dios ha hecho algo para solucionar ese estado y traer salvación, traer vida. Y se llaman las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Y entonces fe también es la aceptación de que Cristo fue enviado, de que Cristo voluntariamente murió en la cruz para pagar por esos pecados, para que tú y yo no tengamos que pagarlos. Eso se llama tener fe en las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, que fue enviado por amor, que se entregó y pagó por esos pecados. Fe es también creer que resucitó y que al resucitar murió por nuestros pecados, pero resucitó y con ello triunfó sobre la muerte. Lo que estaba muerto cobró vida y entonces se volvió más poderoso que la muerte, se volvió más poderoso que el pecado. Fe tiene que ver con creer que al ser más poderoso y poner fe en esa obra y en esa resurrección, Él viene a morar a nuestro corazón y hace nuestro corazón su casa. Y por medio de la presencia de Cristo en nuestros corazones, por medio de su Espíritu, santifica el corazón, limpia la casa, rompe el poder del pecado en ese corazón. Trae la presencia y morar del Espíritu de Cristo y nos hace uno con Cristo. Cristo uno con el Padre, nosotros uno con Cristo, viviendo en nuestros corazones. Fe tiene que ver con creer que ese corazón con el Espíritu Santo es un corazón nuevo. Es una casa compuesta. Es una casa torcida que es enderezada y puede vivir y dar servicio correcto. Solo creyendo eso de todo corazón, no solamente diciéndolo, confesándoselo a Dios, creyéndolo, confesándolo a los cuatro vientos, es lo que podemos decir que es una persona que ha vivido una vida nueva. Y entonces puede crecer. Paso número 1 para crecer, creer. No estoy llamando hoy a ustedes ni a nadie que me esté escuchando a crecer, sino a creer. Primero, porque no es posible. Segundo, porque sería un pecado de parte mía. Es un moralismo. Querer ser un mejor ser humano sin que la persona
haya puesto su fe en Cristo, eso es simple moralismo y eso no es el Evangelio. Miren lo que dice este Señor en sus palabras. Y dice lo siguiente: han recibido la naturaleza divina, ahora son portadores de esa naturaleza, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo de la lujuria. Pedro les dijo esto al principio de la carta y ahora termina con el mismo pensamiento. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos hacernos al confrontar esta exhortación a crecer en la gracia y conocimiento es: ¿estás vivo? ¿Estás viva? Y esa es la manera de empezar esta lección sobre crecer. ¿Estás vivo o estás viva en Cristo Jesús? Si tu respuesta es no, entonces esta es una invitación a que creas en el Evangelio de Cristo. Si tu respuesta es sí, entonces crece de manera continua. Y como la Biblia quiere que crezcas, en el grado que quiere que crezcas, organízalo todo para crecer, quita los estorbos que no te permiten crecer, vea los espacios que están diseñados para crecer y muestre por medio de ello tu creencia. ¿Saben? Cuando ves ese versículo y dice crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento, ahí quiero detenerte un segundo y decirte algo. No es la acción de amontonar. O sea, nada más piensa en lo siguiente. Aquí está la primera manera de ver eso de crecer. Yo quiero hacer un puño de tierra. Entonces yo agarro un poco de tierra aquí y lo tiro acá. Y otro y empiezo. ¿Qué empieza a suceder? Tierra y tierra y tierra, ¿verdad? Algo muerto lo coloco sobre algo muerto y más muerto y más muerto y más muerto. Masa muerta, ¿verdad? No tiene que ver con acumular. Crecer no tiene que ver con acumular. Crecer tiene que ver con un proceso natural que se hace dentro de uno. Y mira la imagen. Si hay algo intrínseco en una semilla, es parte de la realidad de la semilla. Donde usted, no importa el tamaño de la semilla, piense en la más pequeña. Cristo usó la de la mostaza como una bien pequeñita en aquellos tiempos. Hay otras más pequeñas. Pero si hay algo intrínseco en una semilla, es el proceso de crecimiento con ella. Cuando hay vida, crece. Es algo natural de la gracia de Dios viviendo en el creyente. Este crece, tal y como lo natural es para una semilla. Él crece y busca crecer. Él se dispone para crecer. Ella se dispone para crecer. Pone todas sus áreas para que priorice en su vida un crecimiento continuo. No hágalo del puño de tierra, por adquirir, adquirir y adquirir. No, más bien, nos presentamos a Cristo para que sea Él el que nos ayude, nos disponemos, quitamos las cosas que están deteniendo el crecimiento para que ese crecimiento se dé. No es algo mecánico de aumentar, es algo de naturaleza del ser, de lo cual nace a ser. Mira, te voy a presentar un resumen de lo que dice Efesios de alguien que tiene una fe genuina. Y mira lo que dice. Percibe lo que está en negrita. En el versículo 1 dice, y Él les dio vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Mira lo que dice el versículo 4. Rico es Dios en su misericordia y amor, que nos dio vida en el 5 juntamente con Cristo. Y ahora dice en el 7, para, la vida fue dada con propósito. La vida muestra un cambio. ¿Qué hace? Para que puedan mostrarse en su vida las abundantes riquezas de su gracia. Por bondad, versículo 10, creados para buenas obras. Esto tiene que ver con el producto de crecer. Crecer está completamente relacionado con la gracia alrededor de nosotros.
crecemos en esa gracia, la riqueza de la gracia en nosotros. Entonces, cuando Pedro coloca allí que crezcamos en dos áreas, la gracia, que crezcamos en conocimiento, allí nos presenta la gracia como aquello que es un regalo de Dios, un precioso regalo de Dios. Entonces, el primer área en la que quiere que crezcamos es en su gracia. Cuando hablamos de gracia, normalmente se define como el inexplicable y merecido favor de Dios por nosotros. Entonces, lo que quiere es que crezcamos en ese inmerecido, constante favor de Dios por nosotros. Entonces, ¿cómo se hace para crecer en eso? Bueno, primeramente, realizando qué tanto es el favor de Dios en tu vida y en la mía. Repasando a nuestro alrededor qué tan inmensa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Crecer en la gracia de Dios tiene que ver con concientizar por la mañana, tal vez por la noche, cuando estamos juntos, cuando estamos solos, de ver de la inmensa riqueza de su providencia por nosotros. La mayor providencia es la obra de Cristo. Y la obra de Cristo permite vida. Y la vida permite crecimiento. Entonces, ¿sabes? Es reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas, reconocer la gracia de Dios en mi carácter. Si tú y yo no podemos reconocer en un área específica la gracia de Dios en mi carácter o en tu carácter, ahí necesitas crecer. Reconocer también, crecer en la gracia, es reconocer su gracia salvadora, apreciarla, cantarla. No permitas que otros canten por vos los que están. No permitas que cuando alguien dice, sí, familia de fe está alabando, se refiere al resto de las personas, pero no a vos porque no cantas. Confiesa con tu boca lo que crees. Canta galillo abierto lo que está ahí en la pared. No permitas que otros alaben por ti. Alaba con tu boca. Únete al coro de la iglesia. Al reconocer la gracia que se multiplica en ti, hay gracia nueva, dice Pablo, todas las mañanas. Su gracia es nueva. Su favor por nosotros cada mañana es nuevo. Y creces en esa gracia cuando observas diligentemente. Al reconocer que su gracia nos lo ha concedido todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Lo dijo en versículos 3 y 4. La segunda área que quiere que crezcas es en el conocimiento. Crecer en conocimiento no es opcional. Crecer en conocimiento no es opcional. El creyente se queda estático en crecimiento si no crece en conocimiento. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos estar comprometidos con crecer en conocimiento. La iglesia tiene el propósito de entrenar, nutrir a sus miembros con conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia provee espacios para que juntos podamos crecer en la gracia de Dios. En Hechos dice que se reunían los creyentes justo empezada la iglesia para orar los unos por los otros, para compartir las cosas los unos con los otros. El diseño de Dios es que juntos podamos notar el favor de Dios en las vidas de otros como el favor de Dios en nosotros también. Cuando veo en una noche de oración la necesidad de una persona y la inmediata reacción de otra para poder tener misericordia sobre la necesidad de ese y orar por ese, ves la gracia de Dios en esa persona que ora por la otra. Como también te enteras de la realidad y del estado de nuestros miembros de la iglesia. Y a veces esa acción de gracia es lo que vienen las personas a orar en una noche de oración y vemos la gracia de Dios en esas vidas de las personas.
¿Y qué sucede? Crecemos. Pero la persona que se queda sola no va a crecer. El cristiano que se queda solo y que busca crecer solo no va a crecer, no al menos en la proporción que Dios quiere, porque está diseñado y está diseñada a crecer en el cuerpo. Madurez es lo que quiere el Señor. Madurez es lo que invita al Señor con este texto. La gracia no es estática, la gracia mueve a crecer. Crecemos solitos, crecemos en cuerpo. No es opcional, fructificar tampoco. Son partes esenciales de esta vida eterna. El conocimiento cristiano fomenta comunión con Dios, profundiza el sentido consciente de la obligación del creyente a vivir de manera digna para su gracia. Quiero invitarte a que vengas todos los domingos hasta donde esté tu capacidad. Quiero invitarte a que vengas todos los jueves a aprender de la palabra de Dios hasta donde esté tu capacidad. ¿Para qué? Porque son espacios. Quiero invitarte a que una vez al mes, cuando las mujeres se unen para crecer en la palabra de Dios, tú vayas a crecer con las demás mujeres de la iglesia. Cuando los hombres oramos a las 6 de la mañana todos los martes, yo quiero invitarte a que te unas a nosotros, sí por Zoom, a orar los unos por los otros. Yo quiero invitarte que los martes de la noche te unas a la iglesia para orar los unos para los otros. Y vas a ver que vas a crecer en la gracia de Dios. Y vas a ver que vas a crecer en el conocimiento de Dios. Pero también en lo personal. Busca crecer en tu tiempo íntimo con el Señor, en la comunión con el Señor. Busca leer y estudiar la palabra en tu tiempo devocional con el Señor. Prioriza, saca el espacio, defiende el espacio. Escoge un lado de tu casa donde tú y el Señor se reúnen. Tómate un cafecito con Dios en la mañana y en la tarde y en la noche. Busca esa comunión. Busca crecer en cómo es Dios, en sus propósitos para ti, en cómo es el Hijo, cómo es el Padre, cómo es el Espíritu. Busca crecer en entender cómo eres en tu naturaleza personal, según la palabra. Busca crecer en el perdón de Dios. ¿Qué tan grande es el perdón de Dios? La gracia. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Crece en cuáles son los frutos que Dios espera por medio del Espíritu Santo producir en ti y en mí. Vuélvete una teóloga. Vuélvete un teólogo. Las ovejas son ovejas teólogas. Conocen, quieren, desean crecer en la palabra de Dios. Vuélvete un mini teólogo junto conmigo. Yo no creo ser un teólogo, pero un mini. Un discípulo, ¿cómo se llama? Un aprendiz de teólogo. Busca los espacios que Dios busca eso para contigo. El final es que en la iglesia, la gloria de Dios es en todo, la gloria de Dios es para siempre. La iglesia le da gloria a Cristo en todo, para siempre. A Él sea la gloria, dice Pedro, hasta el día de la eternidad. Amén. Esto es una declaración directamente a Cristo. Es la doxología, es la manera en la que termina la carta, que todo lo que hemos aprendido, dice Pedro, que todo lo que sucede en nuestras vidas que es bueno y digno de ser alabado, que la gloria toda sea para Cristo. Comprometerte con un conocimiento, con un crecimiento en su gracia y en su conocimiento continuo, constante, es lo que da gloria a Dios, nada más. Que tú te comprometas con un crecimiento continuo en el Señor, que los que ya están comprometidos en un crecimiento continuo en el Señor, lo siguen haciendo, es lo único que da gloria a Dios. Él se merece la gloria para siempre.
Él se merece nuestro compromiso. Acuérdate, esto no es un llamado a hacer y hacer. Es un llamado a ser. El que es, hace. El que no es, no puede ser. Yo creo que tú eres. Yo creo que el día hay vida en Cristo Jesús. Yo creo que no estás muerta, creo que estás vivo o viva. Por ende, crece en su gracia, por ende, crece en su conocimiento para la gloria de Dios. Vida lleva crecimiento, mis hermanos. Cuídense de caer, estén vigilantes, estemos vigilantes, cuidémonos los unos a los otros de caer, crezcamos en esa gracia y démosle la gloria al Señor. Esa gracia presente es la que impulsa a crecer. La gracia no está muerta, está viva. Esa gracia nos empuja a seguir adelante, nunca ceder, nunca irnos para Egipto, continuar en la vida que da gloria al Señor y terminar la carrera. Vamos a orar. Padre, en esta mañana quiero darte gracias porque no hemos hecho nada para que sea posible que podamos cambiar. No hemos hecho nada para hacer posible, Señor, que podamos crecer, que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo, que podamos disfrutar de esta gracia inmerecida de parte tuya. Nada podemos hacer. Tú has transformado nuestros corazones y has colocado una nueva naturaleza. Padre, gracias, porque eso es posible solo por lo que tú has hecho en nuestros corazones. Padre, y hoy en esta mañana venimos a darte la gloria a ti, de que podamos crecer en tu gracia, de que vivamos en la gracia tuya y de tu Hijo. Gracias porque podemos crecer en apreciar, en gozarnos, en la continua gracia tuya para con nosotros. Padre, te pido que fructifiques más y más. Gracias por los frutos que ya has creado en nuestras vidas. Nos gozamos en ellos. Padre, gracias por esta exhortación de Pedro, de cuidarnos, de estar vigilantes y de crecer. Señor, habla a nuestros corazones. Que esa lista de impedimentos, de obstáculos que tenemos enfrente para crecer, puedan ser removidos por medio de tu Espíritu en nosotros, colocándonos el deseo, Señor, de apartar dichos obstáculos y presentarnos para crecer. Hemos puesto nuestra fe en que moras en nuestros corazones y por ende ayúdanos a hacer actos de fe. Ayúdanos, Señor, a que las cosas de la vida diaria, Señor, no apaguen ese deseo genuino de conocerte más o darte a conocer. Señor, que esta gracia en nuestra vida se vuelva más fructífera, más evidente para nosotros mismos, para tu gloria y nuestro gozo de que estás transformándonos, Señor. No permitas nos mantengamos estáticos. No permitas, Señor, que veamos a otros hermanos o hermanas estáticos y nos quedemos sin hablar. Que nos podamos invitar a sobrellevar las cargas los unos de los otros, más y más. Limpia nuestros corazones, sana nuestros corazones, quita las malas prácticas, pon nuevas, Padre. Vivifícanos, Señor, en esta mañana. Aviva el sentido de querer conocerte más en esta mañana. En el nombre de tu precioso Jesús pedimos esto.